Miércoles 26 de septiembre de 1979, la respuesta de Cristo a los fariseos sobre la indisolubilidad del matrimonio. 1. Cristo, respondiendo a la pregunta sobre la unidad y la indisolubilidad del matrimonio, se remitió a lo que está escrito en el libro del Génesis sobre el tema del matrimonio. En nuestras dos reflexiones precedentes hemos sometido a análisis tanto el llamado texto eloísta, Génesis 1, como el yavista, Génesis 2. Hoy queremos sacar algunas conclusiones de este análisis. Cuando Cristo se refiere al principio, lleva a sus interlocutores a superar, en cierto modo, el límite que, en el libro del Génesis, hay entre el estado de inocencia original y el estado pecaminoso que comienza con la caída original. Simbólicamente se puede vincular este límite con el árbol de la ciencia del bien y del mal, que en el texto yavista delimita dos situaciones diametralmente opuestas, la situación de la inocencia original y la del pecado original. Estas situaciones tienen una dimensión propia en el hombre, en su interior, en su conocimiento, conciencia, opción y decisión, y todo esto en relación con Dios Creador que, en el texto yavista, Génesis 2 y 3, es, al mismo tiempo, el Dios de la alianza más antigua del Creador con su criatura, es decir, con el hombre. El árbol de la ciencia del bien y del mal, como expresión y símbolo de la alianza con Dios, rota en el corazón del hombre, delimita y contrapone dos situaciones y dos estados diametralmente opuestos, el de la inocencia original y el del pecado original, y a la vez del estado pecaminoso hereditario en el hombre que deriva de dicho pecado. Sin embargo, las palabras de Cristo, que se refieren al principio, nos permiten encontrar en el hombre una continuidad esencial y un vínculo entre estos dos diversos estados o dimensiones del ser humano. El estado de pecado forma parte del hombre histórico, tanto del que se habla en Mateo 19, esto es, del interlocutor de Cristo entonces, como también de cualquier otro interlocutor potencial o actual de todos los tiempos de la historia y, por lo tanto, naturalmente, también del hombre de hoy. Pero ese estado, el estado histórico precisamente, en cada uno de los hombres, sin excepción alguna, hunde sus raíces en su propia prehistoria teológica, que es el estado de la inocencia original. 2. No se trata aquí de sola dialéctica. Las leyes del conocer responden a las del ser. Es imposible entender el estado pecaminoso histórico, sin referirse o remitirse, y Cristo efectivamente a él se remite, al estado de inocencia original, en cierto sentido prehistórica y fundamental. El brotar, pues, del estado pecaminoso, como dimensión de la existencia humana, está, desde los comienzos, en relación con esa inocencia real del hombre como estado original y fundamental, como dimensión del ser creado a imagen de Dios. Y así sucede no solo para el primer hombre, varón y mujer, como dramatis personae y protagonista de las vicisitudes descritas en el texto yavista de los capítulos 2 y 3 del Génesis, sino también para todo el recorrido histórico de la existencia humana. El hombre histórico está, pues, por decirlo así, arraigado en su prehistoria teológica revelada, y por esto cada punto de su estado pecaminoso histórico se explica, tanto para el alma como para el cuerpo, con referencia a la inocencia original. Se puede decir que esta referencia es coheredad del pecado, y precisamente del pecado original. Si este pecado significa, en cada hombre histórico, un estado de gracia perdida, entonces comporta también una referencia a esa gracia, que era precisamente la gracia de la inocencia original. 3. Cuando Cristo, según el capítulo 19 de San Mateo, se refiere al principio, con esta expresión no solo indica el estado de inocencia original como horizonte perdido de la existencia humana en la historia. Tenemos el derecho de atribuir al mismo tiempo toda la elocuencia del misterio de la redención a las palabras que él pronuncia con sus propios labios. Efectivamente, ya en el ámbito del mismo texto yavista del Génesis 2 y 3, somos testigos de que el hombre, varón y mujer, después de haber roto la alianza original con su Creador, recibe la primera promesa de redención en las palabras del llamado protoevangelio en Génesis 3, 15, 1, y comienza a vivir en la perspectiva teológica de la redención. Así, pues, el hombre histórico, tanto el interlocutor de Cristo de aquel tiempo, del que habla Mt 19, como el hombre de hoy, participa de esta perspectiva.
Él participa no solo en la historia del estado pecaminoso humano como sujeto hereditario y, a la vez, personal e irrepetible de esta historia, sino que participa también en la historia de la salvación, si bien aquí como sujeto y co-creador. Por tanto, está no solo cerrado, a causa de su estado pecaminoso, respecto a la inocencia original, sino que está al mismo tiempo abierto hacia el misterio de la redención, que se ha realizado en Cristo y a través de Cristo. Pablo, autor de la carta a los Romanos, presenta esta perspectiva de la redención en la que vive el hombre histórico, cuando escribe, también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos, suspirando por la redención de nuestro cuerpo, Romanos 8, 23. No podemos perder de vista esta perspectiva mientras seguimos las palabras de Cristo que, en su conversación sobre la indisolubilidad del matrimonio recurre al principio. Si ese principio indicase solo la creación del hombre como varón y mujer, si, como ya hemos señalado, llevase a los interlocutores solo a través del límite del estado de pecado del hombre hasta la inocencia original, y no abriese al mismo tiempo la perspectiva de una redención del cuerpo, la respuesta de Cristo no sería realmente entendida de modo adecuado. Precisamente esta perspectiva de la redención del cuerpo garantiza la continuidad y la unidad entre el estado hereditario del pecado del hombre y su inocencia original, aunque esta inocencia la haya perdido históricamente de un modo irremediable. También es evidente que Cristo tiene el máximo derecho de responder a la pregunta que le propusieron los doctores de la ley y de la alianza, como leemos en Mateo 19 y en Marcos 10, en la perspectiva de la redención sobre la cual se apoya la misma alianza. 4. Si en el contexto de la teología del hombre-cuerpo, así delineado substancialmente, pensamos en el método de los análisis ulteriores acerca de la revelación del principio, en el que es esencial la referencia a los primeros capítulos del libro del Génesis, debemos dirigir inmediatamente nuestra atención a un factor que es particularmente importante para la interpretación teológica, importante porque consiste en la relación entre revelación y experiencia. En la interpretación de la revelación acerca del hombre y sobre todo acerca del cuerpo, debemos referirnos a la experiencia por razones comprensibles, ya que el hombre-cuerpo lo percibimos sobre todo con la experiencia. A la luz de las mencionadas consideraciones fundamentales, tenemos pleno derecho a abrigar la convicción de que esta nuestra experiencia histórica debe, en cierto modo, detenerse en los umbrales de la inocencia original del hombre, porque en relación con ella permanece inadecuada. Sin embargo, a la luz de las mismas consideraciones introductorias, debemos llegar a la convicción de que nuestra experiencia humana es, en este caso, un medio de algún modo legítimo para la interpretación teológica, y es, en cierto sentido, un punto de referencia indispensable, al que debemos remitirnos en la interpretación del principio. El análisis más detallado del texto nos permitirá tener una visión más clara de él. 5. Parece que las palabras de la carta a los Romanos 8, 23, que acabamos de citar, orientan mejor nuestras investigaciones, centradas en la revelación de ese principio, al que se refirió Cristo en su conversación sobre la indisolubilidad del matrimonio, Mateo 19 y Marcos 10. Todos los análisis sucesivos que se harán a este propósito basándose en los primeros capítulos del Génesis, reflejarán casi necesariamente la verdad de las palabras paulinas, nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos, suspirando por la redención de nuestro cuerpo. Si nos ponemos en esta actitud tan profundamente concorde con la experiencia, 2, el principio debe hablarnos con la gran riqueza de luz que proviene de la revelación, a la que desea responder sobre todo la teología. La continuación de los análisis nos explicará por qué y en qué sentido esta debe ser teología del cuerpo.